Bienvenidos al programa número 447 de Economía en Breve del 25 de enero del 2026. Comenzando con los temas económicos aquí en México, esta semana pues tuvimos el indicador oportuno de la actividad económica, que es, recordemos, una estimación de cómo puede venir el indicador global de la actividad económica, en este caso para los meses de noviembre y diciembre. Y en principio, pues digamos que había buenas noticias, ya que para noviembre se anticipaba un crecimiento marginal pero positivo de 0.1% y para diciembre de 0.2%, que si se hubieran validado en los hechos, pues serían buenas noticias. Hay que recordar que estos pronósticos tienen un rango demasiado amplio y como pueden ver aquí en este cuadro del INEGI, pues para el mes de noviembre iba de -1 a 1.2% y para diciembre también un rango muy abierto. Entonces hay que tomarlo nada más como una guía, una referencia. Otro indicador oportuno que publicó el INEGI esta semana pues fue el del consumo privado del mercado interior, que para el mes de noviembre y diciembre estaría presentando crecimientos marginales de 0.1%, que diría pues básicamente mantienen al consumo privado estancado en estos meses, estos últimos meses del año. Si vemos el resultado del indicador global de la actividad económica, que más o menos refleja el 95% del total de la producción, pues en lugar de crecer 0.1% como anticipaba el indicador oportuno, finalmente, como ven en esta gráfica, se contrajo 0.2%, lo cual pues es una mala noticia. Y creo que vale la pena reflexionar un poco acerca del estancamiento que está viviendo en la economía. Y es que por un lado, pues tenemos el consumo privado, que si bien es el componente que se ha mantenido con cierto dinamismo, es probable que ese dinamismo, por un lado, se explique por la anticipación que están haciendo algunos hogares a compras de bienes importantes, dado toda la incertidumbre que hay en el panorama internacional y también internamente, y por la fortaleza que se ha mostrado el tipo de cambio. Platicamos ahora que salieron en programas previos los datos del consumo privado del mercado interior, que lo que está creciendo es justamente los bienes importados y esto se debe a la fortaleza relativa que ha tenido el peso. Por otro lado, la inversión está completamente detenida, frenada, y esto tiene que ver con esta incertidumbre que se debe a lo que está pasando en el entorno global, pero también internamente y especialmente por los cambios que se han dado al interior del país y que han pues eliminado, diría yo, la certeza jurídica para las inversiones, sobre todo las de largo plazo, y entonces lo que está ocurriendo con la inversión pues es un desastre. Las exportaciones han estado más o menos creciendo, las de bienes manufactureros no automotrices, pero esto vamos a ver cómo continúa más adelante. Ahorita también es probable que se esté dando este efecto anticipación, pero en la medida que el tipo de cambio se fortalece, pues más caras salen este tipo de exportaciones mexicanas, importaciones en Estados Unidos a los consumidores de Estados Unidos, y más adelante podrían dar la vuelta. Y por último, yo creo que hay que preguntarnos, pues, ¿cómo esperamos crecer si estamos generando una serie de condiciones muy adversas para el crecimiento en el país? Más adelante comento un poco de esto, después de hablar de lo que está pasando en el entorno global. Por lo pronto, en esta siguiente gráfica pueden ver cómo se ha desempeñado el IGAE, pues en los últimos años, ya con el mes de noviembre, con esta caída del 0.2%, que como pueden ver, después de que empezaba a mostrar una tendencia ascendente, pues aquí tiene esta pequeña baja. Hay que notar que si tomamos el acumulado enero-noviembre respecto a enero-noviembre del año pasado, pues este indicador tiene un crecimiento de apenas 0.2%, es decir, prácticamente nada. Por eso decimos que la economía está básicamente detenida. Y si vemos hacia el interior en sus principales componentes, la parte industrial, pues tuvo un buen resultado en noviembre, 0.6%, sería un dato muy fuerte bajo condiciones normales. Sin embargo, como vemos aquí en la gráfica, a pesar de este repunte, pues no alcanza a cambiar esta tendencia descendente que observamos desde finales del 2023 a la fecha. Y en el acumulado enero-noviembre respecto a enero-noviembre del año anterior, pues la industria trae una caída del 1%, una caída muy relevante. Al interior de la industria, el componente de manufacturas, que es el de mayor peso, creció 0.5% en noviembre. Nuevamente sería una buena noticia, pero como ven aquí en la gráfica del indicador, pues este repunte apenas si se ve. Ha habido mucha volatilidad mensual en este indicador
Y si vemos, pues desde prácticamente el 2022 con estas fluctuaciones y vaivenes pronunciados, pero ha estado básicamente estancada la producción manufacturera, y tomando el enero-noviembre respecto a hace un año, pues el crecimiento de manufacturas es de apenas 0.1%. Entonces, estancada las manufacturas. La construcción también presentó un buen resultado en noviembre, 1.6%, sería un resultado extraordinario. Es buena noticia que se suman ya dos datos muy positivos, aunque pues queriendo ver con buenos ojos esta gráfica, diríamos que está básicamente estancada la construcción. Y si vemos en el acumulado enero-noviembre, este indicador de construcción del IGAE trae una caída de 1.4%. Los servicios, que son los que han mantenido el dinamismo de la economía, pues en noviembre se cayeron 0.4%. Es una caída, diría, algo inusual. De repente se dan bajas de 0.1, 0.2%, menos 0.4 ya es una caída un poquito más importante. Todavía mantienen esta tendencia positiva y en el acumulado enero-noviembre estarían presentando un crecimiento de 0.8%, que no es desdeñable, pero es pues muy por debajo de lo que podría ser el potencial de la economía de México, que sería cercano al 2%. Y estamos muy lejos todavía de ese nivel. Tuvimos por otro lado las ventas de los establecimientos comerciales, que aquí en esta gráfica podemos ver las ventas al por mayor con una caída muy importante de 1.4%, luego de que hubo pues dos repuntes muy buenos en los meses previos. Se mantienen en esta tendencia descendente que podemos ver aquí. Entonces el comercio al por mayor pues no va bien en el país. Lo que va más o menos bien han sido las ventas al por menor, que crecieron aquí en el mes de octubre 0.5%, y aquí sí muestran una clara tendencia ascendente desde mediados, principios del 2024 a la fecha. Otro indicador muy relevante que tuvimos en la semana fue la inflación de la primera quincena de enero, que diría no estuvo tan mal, aunque hay que tener cuidado con la interpretación de las cifras. Aquí en esta gráfica podemos ver el resultado de esta primera quincena de enero respecto a primeras quincenas de enero de años anteriores. Y como vemos, el resultado de este año fue 0.31%, no estuvo tan mal. Fue mayor a lo que vimos el año pasado, pero está por debajo de lo que habíamos visto en los últimos años y también por debajo de lo que consideraríamos usual para esta primera quincena del año, de 0.37%. El mercado, los analistas en la última encuesta de Citi esperaban 0.39%, entonces este fue un buen resultado. Sin embargo, si excluimos los componentes más volátiles y vemos la parte subyacente, pues la inflación presentó un 0.43%, que es una cifra elevada, como podemos ver en esta gráfica de las primeras quincenas de enero de años anteriores. Es el dato más alto de los últimos 3 años y queda, si bien en línea con lo que esperaban los analistas del mercado en promedio, pues por arriba de lo que podríamos considerar usual, 0.25% para esta quincena. Entonces creo que aquí tenemos un mal resultado, y esto es la parte subyacente, recordemos, nos da una mejor idea de cuál es la tendencia que está mostrando la inflación en el mediano plazo. Y uno de los componentes más relevantes al interior de la inflación subyacente es la parte de servicios, que en esta primera quincena creció 0.19%, que vean aquí es un dato por arriba de lo que sería usual para esta primera quincena de 0.13%, inclusive si vemos que aquí hay un cambio importante, sobre todo después del 2010 en que presentaba niveles mucho más bajos, pues me parece que este es un dato claramente preocupante que nos habla de que todavía hay presiones por ahí que se niegan a morir por el lado de la inflación más persistente que está en esta parte subyacente. Si vemos el comportamiento a tasa anual de los principales índices, el índice general repuntó un poquito a 3.77% y la parte subyacente pues repuntó a 4.47%, malas noticias. Y si vemos al interior de la parte subyacente, ya platicamos de los servicios, aquí a tasa anual los servicios quedan en 4.44%, las mercancías por arriba de lo que están creciendo los servicios, 4.51%, y no dan señales los servicios de bajar a un mayor ritmo y las mercancías de empezar a descender. Entonces, parece que viene algo de presión por el lado de la inflación subyacente en estos próximos meses aquí en el año. Si vemos los resultados de los principales genéricos que impactaron sobre la inflación,
pues desde luego estamos viendo en esta quincena el impacto en los cigarrillos que tienen impuestos más elevados, también en los refrescos envasados por la parte de las bebidas calóricas. Y no hay que dejar de ver que otros renglones asociados a servicios como loncherías, vivienda propia, restaurantes y similares siguen siendo de los que se mantienen como los que más están impactando a la inflación, y esto quiere decir que van a seguir en esos niveles. Entonces, esperar que la inflación descienda al ritmo que anticipa Banco de México se ve pues muy difícil. Pasando a los indicadores que tuvimos esta semana en Estados Unidos, de los más relevantes pues fueron que es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, la inflación del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que en el mes de noviembre pues resultó en 0.16%, aquí como pueden ver en la gráfica, pues bastante por arriba de lo que sería usual, bastante por arriba de los 2 años previos, aunque en línea con lo que estaba esperando el mercado, pero me parece que no es un buen resultado. Si vemos a tasa anual cómo se está comportando, pues registró 2.8%, repuntó un poquitito, y aquí vemos claramente en esta gráfica que se niega a descender, se ha mantenido ahí estabilizándose en niveles que son muy altos para la Reserva Federal. Si nada más la Reserva Federal estuviera enfocada en la inflación, esto me parece que sería suficiente para seguir haciendo una pausa en sus tasas de interés, cosa que los mercados pues quieren ver algo diferente, quieren ver que la Fed siga bajando sus tasas, pero la inflación no se está comportando como para complacer esta expectativa. Si vemos la variación mensual de este indicador, que fue 0.16, aquí en la línea amarilla pueden ver que todavía está en niveles elevados respecto a lo que sería compatible con esa inflación objetivo del 2%, los malos resultados de inflación en Estados Unidos. Lo que fueron buenos resultados es por el lado del gasto en consumo, que se mantiene muy fuerte, que a tasa nominal creció 0.5% en línea con lo esperado en el mes de noviembre. Aquí en la gráfica podemos ver las cifras reales, es decir, en billones de dólares del 2021, y vean cómo han mantenido pues una fuerte tendencia ascendente. Entonces el consumo sigue bien. Sin embargo, el ingreso personal creció por debajo, creció 0.3%, por debajo de lo esperado, que era 0.4%. Y lo que eso implica, si vemos esta siguiente gráfica, es que el flujo mensual de ahorro, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto personal, pues ha venido descendiendo y ya en este último mes estuvo en el nivel más bajo prácticamente desde febrero del 2023. Y si vemos en esta siguiente gráfica el consumo como proporción del ingreso, pues ha habido un repunte en este año a niveles muy elevados que no veíamos desde el 2014, de más del 81%. Entonces el consumidor está muy optimista, pero está desahorrando, y si el ingreso personal no logra crecer a un mayor ritmo, eventualmente tendría que venir por ahí algún ajuste en el consumo. Ojo con este tema. Pasando a los mercados accionarios, esta semana tuvimos pues vaivenes, resultados heterogéneos, muchas bajas, algunas alzas. En promedio, nuestros 10 índices que seguimos aquí aumentaron 0.5%. Pero como vemos, los índices de Estados Unidos pues presentaron reducciones. Entonces, todavía un buen inicio del año para los mercados en general, aunque los mercados de Estados Unidos ya no están tan bollantes por lo pronto. La bolsa de valores en México, como vemos en esta gráfica, siguió muy optimista, con una ganancia de 1.7%, cerrando en los 68.195 unidades. Algo de lo que está pasando, me parece, en el mundo, y más adelante quizá en otro programa hablaremos de ello, es que los inversionistas están reduciendo la exposición al riesgo de Estados Unidos. Están vendiendo Estados Unidos por todo lo que está pasando con Trump y sus políticas, con toda la incertidumbre que se han generado. Por eso también están subiendo otros precios importantes como el oro. Y creo que parte de la explicación de la fortaleza en el tipo de cambio y también del comportamiento de la bolsa es que pues increíblemente la gente está buscando cierto refugio, no refugio seguro, pero alternativas a sus inversiones en otros mercados diferentes a los de Estados Unidos. Y el tipo de cambio, como les comentaba y pueden ver aquí en esta gráfica,
pues se apreció de forma importante por segunda semana consecutiva, como pueden ver aquí, terminando la semana en 17.36 pesos por dólar. Les decía en programas anteriores que se veía muy fuerte esta tendencia, que son niveles donde ya está muy apreciado el tipo de cambio, son niveles que le van a empezar a pegar fuerte a nuestras exportaciones y que podrían también encarecer estas exportaciones para los consumidores, principalmente en Estados Unidos. Entonces, eventualmente debería, creo yo, haber una corrección en el nivel del tipo de cambio y en nuestros mercados, así que habrá que estar muy pendientes porque ese tipo de correcciones no avisan, se dan cuando cambia la narrativa prevaleciente en los mercados. Pasando a los temas globales, vaya sacudidas que se produjeron en el Foro Económico Global de Davos de este año, con un mundo que está experimentando profundos cambios y fuertes fricciones entre las potencias, con la amenaza inédita del presidente Trump de obtener Groenlandia para Estados Unidos por las buenas o por las malas, que bautizaría, por cierto, como la rabieta por Groenlandia o The Greenland Tantrum. En esta ocasión hubo varios jefes de Estado que pronunciaron discursos muy relevantes en el proceso histórico que vive la humanidad, destacando la ruptura que se está dando del orden global y el surgimiento de una nueva era mucho más peligrosa para el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron lanzó un mensaje directo rechazando las tácticas coercitivas y calificando de inaceptable el imponer decisiones por la fuerza. También subrayó que Europa prefiere el respeto a los matones, a los bullies, ciencia al politicismo y Estado de Derecho a la brutalidad, en una clara alusión a lo que ha venido haciendo Trump. Hizo énfasis en defender la soberanía y el orden internacional basado en normas. Tristemente parece que ese mundo que añora el presidente Macron pues se está quedando atrás. El discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, diría que fue de los mejores y más relevantes, haciendo varios señalamientos que haríamos bien en atender otros países como el nuestro. Afirmó que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias. El orden basado en reglas se está desvaneciendo. Como las potencias ya no están atadas a normas comunes, las potencias medias no están indefensas y deben organizarse y actuar juntas, ya que si no estamos en la mesa, estamos en el menú, que fue de las frases que más llamaron la atención. Y mencionó también al historiador y militar ateniense Tucídides, diciendo que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Carney abordó lo mencionado por Václav Havel en su ensayo de 1978, El poder de los sin poder, explicando que el sistema que los poderosos imponen persiste no por la violencia simple, sino gracias a que las personas participan en rituales que saben que son falsos y aceptan vivir en la mentira. Cuando solo una persona deja de actuar con la mentira, la ilusión comienza a romperse. Advirtió que estamos en medio de una ruptura, no de una transición, y que cuando las reglas dejan de protegerte, debes protegerte tú mismo, sentenciando que un mundo de fortalezas, de fuertes, será más pobre, más frágil y menos sostenible. Remarcó que las inversiones colectivas en resiliencia, en fortaleza, son más baratas que cuando todos construyen sus propios fuertes, ya que las complementariedades tienen una suma positiva. Lo primero que nos dice Carney es nombrar la realidad y hay que dejar de invocar un sistema basado en reglas por uno en el que se intensifica la rivalidad entre las potencias, en el que los más poderosos persiguen sus intereses usando la integración económica como una palanca para la coerción. Esto nos requiere reducir esa palanca que facilita la coerción, es decir, construir una economía doméstica más fuerte, que debería ser la prioridad inmediata de todos los gobiernos. Otro discurso de gran relevancia fue el del canciller alemán Friedrich Merz, que señaló que estamos entrando en una era de política de grandes potencias, pero que no tenemos que aceptar esta nueva realidad como destino, ya que no estamos a merced del nuevo orden mundial. Sí tenemos una opción, nos dice Merz. Haciendo un llamado a los amigos europeos, dijo que su poder descansa en tres pilares: seguridad, competitividad y unidad, urgiendo a invertir masivamente en su habilidad para defenderse ellos mismos, en hacer rápidamente más competitivas sus economías y a estar juntos
entre europeos y socios de ideas similares, reparando la confianza sobre la que se construye la alianza. Señaló que bajo su liderazgo Alemania se ha puesto dos objetivos. El primero, recuperar la fortaleza económica y segundo, hacer que Europa sea un jugador clave económicamente en la política global, particularmente en defensa, reiterando que la competitividad económica y la habilidad de dar forma a la política global son dos caras de la misma moneda. Sentenció que no hay espacio para el aislacionismo y el proteccionismo en la agenda y que Europa debe ser la antítesis de las prácticas comerciales injustas dirigidas por el Estado, del proteccionismo de materias primas, prohibición de tecnología y tarifas arbitrarias. Hablando de Europa, puso el dedo en la llaga, diría, al señalar que el mercado único fue creado alguna vez para formar el área económicamente más competitiva en el mundo, pero en su lugar se han convertido en los campeones mundiales de la sobreregulación. Eso tiene que acabar. Tiene que hacerse un progreso rápido, incluyendo una unión de los mercados de capitales. Mencionó fuertes inversiones en sectores clave como la energía, la infraestructura y la transformación digital, que está en el corazón de sus esfuerzos, y dijo que su política será movilizar inversiones privadas en infraestructura, alta tecnología, transformación industrial con reglas claras, instituciones fuertes y confianza de largo plazo. Por último, llamó a inspirarse por lo que podría ser la lección más importante de la iluminación. El destino está en nuestras manos. Conviene tomar nota de estos discursos porque marcan lo que viene en los tiempos que tenemos en puerta. Especial atención deberíamos poner en México a la necesidad de fortalecer nuestra economía mediante la creación de instituciones sólidas que aseguren la confianza en el largo plazo y que den potencia a la apertura a la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura apropiada y de la industria que requiere el país. Por último, el discurso de Trump en Davos será recordado, pero no por las razones correctas, ya que llegó comportándose más como el líder de la pandilla más poderosa que hay que como un jefe de Estado y un estadista, haciendo ver el poderío que tiene militar y económicamente Estados Unidos el día de hoy. La buena noticia es que dijo que no tomaría acciones militares para asegurar Groenlandia, lo que desactivó, al menos por lo pronto, la inquietud por ese tema. Fiel a su estilo, Trump maltrató con sus palabras a muchos países y personas, inclusive líderes europeos y de América, repitiendo una y otra vez que sin Estados Unidos muchos no tendrían país. Entre los temas relevantes para México, Trump dijo que estaría por empezar las acciones en tierra para combatir a los cárteles, y en lo que pudo haber sido un acto de indiscreción de inteligencia militar, Trump presumió el armamento secreto que utilizaron en la operación de Venezuela, el llamado Discombobulator, y reveló lo que ya muchos sospechaban, que inutilizaron de una forma desconocida para las otras potencias militares los sistemas de defensa venezolanos que provenían de China y Rusia. Lo ocurrido en Davos representa un parteaguas en el entorno geopolítico que más nos vale comprender bien, especialmente en dos aspectos de la nueva realidad que vive el mundo. El primero es que esta nueva realidad de las grandes potencias implica una competencia más dura y descarnada entre ellas, que usarán el poder militar para tratar de conservar y expandir sus esferas de influencia, atrapando al resto de las naciones en esta lucha. Naciones las que están atrapadas, que tendrán que irse acomodando a esta realidad, con un Estados Unidos como potencia dominante. En este mundo, la soberanía nacional pues ya no es un acuerdo que se respete de forma automática, es algo que tendrá que hacerse valer en los hechos, ya sea con armas o con una actuación estratégica, astuta y bien pensada. El segundo aspecto es que la parte del destino que está en las manos de cualquier nación, incluida la nuestra, es la de desarrollar una economía interna potente y eficiente, y para ello se tiene que ser completamente realista para abandonar ideologías extraviadas y discursos divisivos. Esto luce especialmente difícil para algunos países como el nuestro, pero si no comenzamos a hacerlo, esa tan valorada soberanía se irá perdiendo hasta desaparecer por completo. Me llamó la atención esta noticia de la reunión de la presidenta Sheinbaum con varios economistas para escuchar opiniones de por qué nuestra economía no crece, sobre todo porque los invitados estaban bastante filtrados y diría que con algún par de excepciones no eran precisamente de primer nivel.
Habrá que poner atención a lo que dijo el canciller alemán y en algún momento compartiré con más detalle en el programa lo que es evidente que nos falta, pero por lo pronto les presento aquí una reflexión muy breve y sintetizada. Si pensamos que el crecimiento económico se refiere al aumento de lo que producimos en el país y que la producción es un resultado de varios elementos como la cantidad de recursos naturales, de trabajo disponible y del capital físico y humano que hemos logrado acumular en el tiempo, pues no es muy difícil ver, sobre todo cuando nos comparamos con otros países que producen más con menos recursos, es que nos ha faltado cooperar mejor entre los mexicanos a lo largo del tiempo para tener mayores y mejores niveles de capital físico y humano. Y esa cooperación es resultado de los acuerdos apropiados, o en este caso inapropiados, y de las instituciones inadecuadas o la falta de ellas. Lo que nos ha faltado es crear una verdadera economía de mercado inclusiva en la que puedan participar todas las fuerzas productivas de manera armoniosa. Por cierto, no me parece claro que esta nueva realidad a la que nos referimos aquí, esta nueva era de potencias viendo por sus intereses y pasando por encima de las demás, especialmente por lo que pasa en Estados Unidos, vaya a mantenerse por mucho tiempo, ya que implica pues una reversión en los niveles de bienestar de los ciudadanos al interior de las potencias que puede presionar fuertemente a sus liderazgos. En Estados Unidos, para comenzar, hay mucha tensión por las acciones del gobierno de Trump, que tiene bajos niveles de aprobación, como podemos ver en esta gráfica, y hay cada vez más oposición a algunas de sus acciones, incluso entre miembros del Partido Republicano, y me parece que todavía nos falta por ver los efectos que va a tener esta fragmentación sobre ese nivel de bienestar de los ciudadanos a través de mayores costos y precios. La tensión social en Estados Unidos va en aumento, y esta semana hubo otra víctima de la Agencia de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas, el ICE, en Minnesota, donde han surgido protestas numerosas que requirieron la activación de la Guardia Nacional. Otro elemento que me parece evidente es el deterioro en la conducta de Trump, cuya sanidad mental queda cada vez más en duda con su comportamiento, que esta semana estuvo francamente desquiciado para lo que sería considerado normal para un jefe de Estado, con las amenazas, por ejemplo, para conseguir Groenlandia y como la carta que envió al primer ministro de Noruega argumentando que su país no le dio el Premio Nobel de la Paz, y esto argumenta que es una razón para que Trump deje de estar obligado a pensar en la paz. Recordemos que Trump tiene 79 años y que hay dudas sobre su salud física y no se diga mental. Si ese deterioro continúa, me pregunto qué harán las personas en su gobierno. Pues queda para la reflexión. En otra noticia que tiene implicaciones importantes, trascendió que el Pentágono está convocando a los líderes militares del hemisferio occidental a una inusual reunión en Washington el próximo 11 de febrero, siendo la primera vez que se reunirán todos ellos con el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Dan Kane. Entre los puntos más relevantes de la orden del día destacan prioridades de seguridad regional, cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales, la construcción de asociaciones sólidas y la inclusión de territorios no nacionales. La intención mencionada a los medios pues es fortalecer esta cooperación en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas y para asegurarse de que no haya agentes infiltrados de otras potencias en la región que estén operando en contra de los intereses de Estados Unidos. ¿Qué podemos leer e interpretar de esta reunión? Me parece que hay una clara intención del gobierno de Trump para, como decimos en México, leerles la cartilla a los generales y decirles claramente o están con nosotros o están contra nosotros. Y han dejado ver que ya no tienen empacho en operar militarmente para neutralizar las amenazas que perciban a su seguridad nacional. Miren, no es una novedad que hay grupos y organizaciones de diferentes tipos e intereses antagónicos a los Estados Unidos, operando en varios países, incluido México. Lo que es una novedad es la intención manifiesta en los hechos de la administración Trump de ir por ellos, sin tener contemplación por minucias como el Estado de Derecho internacional. Ojo, porque esto tiene especial peso para México, como se podrán imaginar. En fin, como les he anticipado, vivimos tiempos turbulentos, lo que me sirve para recordarles que ya viene nuestro webinar trimestral, ahora con este tema, disrupción geopolítica y económica, el nuevo tablero
para decidir con inteligencia a realizarse este martes 3 de febrero a las 6 de la tarde. Los suscriptores generosos tienen su lugar apartado, solo hay que confirmar su participación a nuestro correo contacto@economiabreve.com para que reciban la liga de acceso. Y los suscriptores en otras modalidades les tenemos un precio especial, así que mándenos un correo. Esta semana que inicia vamos a tener bastante información aquí en México. Comenzamos el lunes con la encuesta nacional de ocupación y empleo con los datos de diciembre. El martes tendremos las cifras de la balanza comercial del mes de diciembre y el viernes veremos el avance en las cifras del PIB, del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2025. Estos son las tres grandes divisiones del PIB. También tendremos el crédito bancario y las finanzas públicas del mes de diciembre. Y en Estados Unidos viene la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los precios al productor de diciembre. Ya veremos qué nos dice la Fed y si están o no muy sensibles a todas las presiones que está ejerciendo Trump y que van a seguir, y vamos a ver cómo va a ser una constante en cada semana que está por iniciar, pues cuáles van a ser las acciones de un Trump que está cada vez más desatado. Y con esto terminamos este programa número 447 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.